dice la palabra del Señor. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, por más que alguno se levantara de los muertos. Esa es la palabra que vamos a leer esta noche y vamos a meditar, como dije brevemente, acerca de la necesidad que hay hoy en día de que nosotros recibamos la palabra de Dios como verdad, que es importante que nosotros entendamos de que tenemos un alma, que tenemos un día que darle cuentas al Señor de todos nuestros actos, de nuestra vida. Quizás para algunos pues sea fácil poder creer, para otros no, pero es importante comprender que hay una eternidad más allá de lo que nosotros ahora podemos ver, que un día al morir, al acabarse nuestra vida, al terminarse nuestra vida terrenal, vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Y por eso quisiera meditar, como dije brevemente, acerca de la necesidad que hay de arrepentirnos hoy, la necesidad apremiante de volvernos a Dios, de dejar nuestra vida que llevamos quizás en desobediencia a Dios, nuestra vida de quizás haciendo lo que a Él le desagrada. Por lo tanto, es importante. Cuando estaba leyendo esta palabra en el capítulo 16 de Lucas, me impacta cómo dice la Biblia de que habían dos hombres, habían dos personajes. Uno era Lázaro, un hombre pobre, un hombre, la Biblia dice que vivía en extrema pobreza. Y por el otro lado estaba un hombre rico, que dice la palabra del Señor que día tras día él se vestía su ropa de gala y hacía banquetes. Y no le importaba quizás la vida de aquel hombre, de aquel pobre mendigo que estaba a su mesa, que estaba allí. Pero no quiero enfocarme tanto en eso, sino en la parte final de esta historia, cuando la escritura dice de que llegó el momento en que ambos tuvieron que partir de esta tierra. Y vemos cómo aquel hombre, aquel mendigo, aquel hombre que en este mundo quizás no obtuvo nada, sin embargo, cuando él murió, él, dice la escritura, que fue llevado por los ángeles a un lugar de descanso, a un lugar de reposo, a un lugar mejor que el que lo que había vivido en esta tierra. Pero sin embargo, aquel hombre que hacía banquetes, que se deleitaba día con día, también dice la escritura que murió. Y la escritura nos dice que fue enterrado, y que cuando abrió sus ojos estaba en un lugar de tormento. Porque esta parábola o esta historia, como tú le quieras llamar, muchos no le dan mucha validez porque dicen que es una parábola, que no es algo real, algo que el Señor estaba contando.
Pero sin embargo, no importa lo que tú puedas opinar acerca de esta porción bíblica. La realidad que nos enseña la palabra, que nos enseñó Jesús y que nos enseña el Evangelio de las buenas nuevas, es de que hay ciertamente un lugar de tormento, hay un lugar que está destinado para aquellos que no reciban a Jesús, para aquellos que vivan o viven en este mundo en deleites. Sin embargo, también las buenas nuevas es de que hay esperanza, hay oportunidad ahora que estamos vivos para poder reconocer a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él vino para eso, para darnos libertad, para sacarnos de la condenación donde estábamos y hacernos libres y que podamos tener la esperanza gloriosa de un día estar con Él. Porque quizás son temas que a nosotros no nos gustan mucho, pero sin embargo, así como creemos que hay un cielo, que un lugar maravilloso, un lugar donde aquellos que deciden entregarle su vida a Jesús van a estar con Él un día, pero igualmente hay también un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, donde las almas se van a perder si no siguen las instrucciones que Jesús mismo vino a traernos a nosotros. Como dije, este hombre que se nos narra aquí, este hombre vivió su vida en deleites. No se fue a la condenación o no se perdió por ser un rico, porque mucha gente tiene el mal concepto de que por ser ricos se pierden y que por ser pobres van al cielo. Sin embargo, esa no es la enseñanza del Evangelio, esa no es la enseñanza que Jesús nos está dando aquí. Porque si un rico se arrepiente, si una persona pudiente recibe a Jesús, él tiene la esperanza de poder disfrutar, de poder gozar de la vida eterna. Pero igualmente, si una persona que vive en pobreza, que aquí no tiene quizás a veces ni lo necesario para poder subsistir, pero si se niega a recibir a Jesús, si se niega a recibir ese amor de Dios, esa verdad de Dios, igualmente va a tocar un destino no favorable, porque como dije, acá no se nos está enseñando de que por ser rico se pierde y por ser pobre se salva. Esa no es la realidad que aquí se nos enseña, sino que lo que se nos enseña es de que todo aquel que se niega a recibir a Jesús, todo aquel que no está dispuesto a tomar la cruz y negarse cada día a sí mismo, no es digno, dijo el Señor, del reino de los cielos. Este hombre, cuando estaba allá en el tormento, dice que alzó sus ojos y vio allá a lo lejos a aquel mendigo, a Lázaro, y ahora lo vio en una posición diferente. Dice la escritura de que aquel hombre estaba allá junto a Abraham, y aquel hombre primeramente empezó diciendo a Abraham que si podía mandar a Lázaro para que le ayudara, para que le aliviara un poco aquel tormento en que se encontraba. Pero sin embargo, la oportunidad para poder decidir dónde vamos a pasar la eternidad, debemos de tomarla ahora.
No debemos de esperar, como mucha gente piensa, de que hay que esperar a morirse para ver a dónde vamos a ir a parar. Eso no te enseña la palabra. La palabra de Dios te enseña que hoy es cuando tú debes de ponerte a cuentas con Dios. Es hoy cuando tú debes de recibir la verdad de Dios. Es hoy cuando debes de rendirte a Jesús para poder disfrutar de los beneficios de su amor, de su gracia, de su perdón. No es esperar a que te mueras como quizás la religión tradicional le enseña a la gente de que después de muertos pueden tener una oportunidad. Eso es una fantasía humana. Lastimosamente, la palabra de Dios no nos enseña de esa manera. La palabra de Dios nos enseña que es ahora, en vida, cuando debemos de tomar el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? El camino correcto es Jesús. El venir delante de Él, el rendirnos, el entregarnos a Él, es lo que nos hace salvos, es lo que el Padre de esa manera es que ha establecido las cosas como deben de ser. Por eso es de que Jesús vino a esta tierra con ese propósito, con el propósito de salvarte, con el propósito de salvar a las personas. Juan 3:16 dice de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también en el mismo capítulo 13 nos habla de que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas y por lo tanto lo rechazaron. Y es lo que sucede hoy en día, que aunque Jesús está allí para ti, aunque Jesús está allí ofreciéndote la salvación, porque eso es lo principal del Evangelio, la salvación de tu alma. El Evangelio no te ofrece quizás cosas materiales, como muchos a veces enseñamos de que venga Cristo, venga el Evangelio y aquí vas a ser una persona próspera, vas a ser una persona bendecida, una persona que quizás en el mundo no tenía nada, pero ahora lo vas a tener todo. Realmente el Evangelio, lo más importante es la salvación de tu alma. La salvación de tu alma, el propósito de Cristo al morir en la cruz del Calvario es para salvarte de esa condenación, de ese lugar que dice, del mismo Señor Jesús dijo de que el infierno y el lago de fuego fueron creados para Satanás y sus demonios. Eso no fue creado para el hombre. Sin embargo, el hombre, al desobedecerle a Dios, al resistirse a Dios, ha caído también allí en esa situación. Y tú quizás puedes decir, pero hermano, ¿cómo es posible de que un Dios de amor mande a las personas a un lugar de tormento? Eso no es la realidad del Evangelio ni de la palabra de Dios. Por eso mismo es de que Jesús vino, para que tú no vayas allí, para que nosotros no vayamos allí, para darnos la oportunidad de que ahora podamos tomarnos de su mano, podamos venir delante de Él y ser libres de esa condenación. Porque, como dije, eso es algo real. En el capítulo 20 de Apocalipsis tú puedes encontrar la historia final de la humanidad.
cuando dice de que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado a un lugar de tormento, a un lugar terrible donde Dios no quiere que vayamos allí. Ese es el propósito por el cual el Evangelio se anuncia día con día. Es el propósito por el cual personas como yo estamos invitándote a que vengas a Jesús, que dejes tu mal proceder, que te apartes de la vida que llevas. Porque si tú no has recibido a Jesús, tú no me puedes decir a mí que vas a ir a estar con Él un día. Si tú rechazas a Jesús, ¿cómo vas a poder estar junto a Él? Quizás ahora tú te mofas, tú te burlas de los cristianos, de los evangélicos, y tú dices, pobrecitos, estos hermanos están locos, les han lavado el cerebro, los han engañado. Pero déjame decirte que a nosotros nadie nos ha lavado el cerebro, a nosotros Jesús nos lavó con su sangre preciosa. Y por eso es de que tenemos la libertad para invitarte, para decirte de que escapes por tu vida, de que salgas de allí donde te encuentras, donde estás ahora. Porque como dije, la medicina ahí está. Hoy está al alcance. Hoy está al alcance tuyo. El Señor está con su amor, está con sus brazos abiertos, buscándote, queriendo, deseando de que tú vengas delante de Él. Si tú no lo haces, la responsabilidad es tuya. Este hombre, cuando se vio allá en aquel lugar de tormento y después de haber pedido ayuda, alivio para él, y haber escuchado las palabras de Abraham que le dijo, no podemos ir de aquí para allá ni de allá para acá. Pues aquel hombre se recordó y dijo, oh, allá en la tierra, hoy que me recuerdo, dejé 5 hermanos. Y le dijo, manda a Lázaro para que les diga que esto es real, para que les enseñe que hay un lugar de tormento. Sin embargo, la palabra que leímos dice, pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad fundamental del Evangelio. Es la palabra de Dios la que te enfrenta. Es la palabra de Dios la que te confronta. Es la palabra de Dios la que te enseña cómo debes de conducirte y qué debes de hacer. Si tú rechazas la palabra de Dios, no hay ninguna esperanza para ti. Porque no hay esperanza para ti en el sentido de que ¿dónde vas a encontrar la verdad? La palabra de Dios es la única que tiene poder para poder cambiarte, para poder transformarte. Cuando nosotros nos empapamos de esta palabra, cuando nosotros empezamos a leer esta palabra, nos damos cuenta quiénes somos, cómo estamos delante de Dios. Y eso uno lo puede comprobar fácilmente. ¿Cuánta gente no anda por allí? Algunos, pues me imagino que de verdad tuvieron una experiencia sobrenatural al haber
quizás padecido la muerte, pero que el Señor en su misericordia los regresó para que pudieran dar testimonio. Pero sin embargo la gente los escucha y dice, este es mentiroso, este es una locura. Porque no es en base a eso. Si tú no crees en la palabra de Dios, si tú desechas la Biblia, la Escritura, como dije, ¿dónde vas a encontrar la verdad? ¿Dónde? Porque es en esta palabra donde nosotros aprendemos, donde nosotros se nos enseña que es necesario recibir a Jesús. Es aquí donde se nos enseña de que Jesús murió para darnos vida, para darnos de su misericordia y de su amor. En esta palabra se nos enseña de que hay dos caminos: el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la perdición. Es esta palabra la que nos enseña qué pasos seguir, qué pasos dar para poder obtener la vida eterna. Fuera de ella no hay otro libro, no hay otra palabra, no hay. Quizás pueden haber muchos libros buenos de grandes escritores, aún cristianos, pero el impacto que la palabra de Dios tiene en el corazón, en la vida del hombre, en la vida del ser humano, ningún otro libro, ninguna otra palabra lo tiene y lo hace igual. Porque esta es la palabra que nos confronta, es la palabra que nos lleva a rendirnos a Jesús. Por eso Él la dejó escrita para que nosotros podamos tenerla, para que nosotros podamos buscar ahí. Así es que ese era el pensamiento breve para esta noche. La importancia de arrepentirnos hoy, la importancia de buscar de Jesús hoy, la importancia de rendirnos. El mañana no sabemos nada de él, no sabemos si este es el último momento, la última oportunidad que tenemos. Por lo tanto, es apremiante, como dije, venir a rendirnos delante de él. Es importante, yo siempre digo, la salvación del alma, el entregarle tu vida a Jesús. Eso es importantísimo. No hay nada que sea tan importante como eso. Porque ahora mismo que nosotros estamos aquí teniendo esta meditación, este pensamiento, miles de personas están partiendo de esta tierra. Bendito sea Dios por aquellos que le entregaron su vida a Jesús, por aquellos que están partiendo en victoria, porque están yendo a un mejor lugar, a un lugar verdadero de descanso. Pero igualmente es lamentable, es triste que miles están yéndose sin esperanza. Miles están yéndose a una eternidad separados completamente de Dios. Y eso no es para meterle miedo a la gente, sino que es una realidad. Es una realidad, es una realidad que hay un cielo, pero también es una realidad que hay un infierno, que como dije no fue preparado con el propósito de que el ser humano fuera a terminar allí, pero lastimosamente la desobediencia, el rechazo a Dios, nuestra vida viviendo en deleites, en pecados, haciendo lo que nosotros queremos antes que obedecer a Dios.
Eso es lo que nos lleva a ese lugar. Como dije, aquel hombre allá en aquel tormento estaba preocupado por sus hermanos, por sus parientes. Pero, como le dijo aquel hombre, era demasiado tarde. Por eso es de que hoy es el día para ti. Si tú estás caminando en el Evangelio, sigue adelante. No importa lo que estés atravesando, el Señor está contigo. Él te va a ayudar en las situaciones que estés cruzando, por difíciles que sean. Pero tú, que quizás no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día, hoy es la oportunidad. Ese es el propósito de anunciarte las buenas nuevas, para que rindas tu corazón a Él y no te arrepentirás. Verás cómo tendrás descanso en tu alma, porque cuando el Señor viene y nos transforma, nos cambia, desde ahí nosotros empezamos a sentir, como dice el libro de Romanos en el capítulo 5, si no estoy mal, empezamos a tener paz para con Dios. Empezamos a reconocerle y a saber que somos agradables delante de Él. A sentir ese amor que Él tiene por nosotros. Así es que el propósito, siempre te digo, el propósito mío al estar acá es que puedas conocer a Jesús, que puedas entregarle tu vida a Él. Mi propósito no es que me reconozcan. Mi propósito no es tampoco el discutir contigo o el ofenderte, sino el propósito es que conozcas el amor maravilloso, el amor glorioso de Dios por ti. Si Él me ha perdonado, si Él me ha salvado, ¿por qué yo no voy a contigo? El tener a Cristo es lo mejor que hay en la vida. Hay días malos, hay días difíciles, pero el tener a Cristo es lo más subliminal, lo más glorioso que puede haber. Así es que ríndete a Él. No te estoy tampoco hablando de que tengas una religión, sino invitando a que tengas una relación personal con Jesús, porque eso es lo que Él desea, eso es lo que Él busca. La mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Jesús, le dijo: ustedes los judíos de adorarse en Jerusalén, nosotros decimos que debe de adorarse en los montes. Pero Jesús le dijo: el Padre lo que está buscando es adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Jesús quiere, que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él y que podamos tener esa relación personal con Él. Podamos escapar de este mundo y de sus placeres. Así es que Dios te bendiga y te invito a que le entregues tu vida a Jesús. No, que no te importe lo que los demás piensen de ti, porque esto es entre Dios y tú. Aquí nadie puede hacer nada por ti. A veces lo detenemos porque el qué dirán nuestra familia, el qué dirán los amigos, pero realmente lo más importante es entregarle la vida a Jesús.
Lo más importante es vivir para Él. Si la gente te rechaza por ser cristiano, eres bienaventurado. Si tu familia te rechaza por entregarle tu vida a Jesús, eres bienaventurado. Si tus amigos te rechazan por entregarle tu vida a Jesús, eres bienaventurado. Teniendo a Jesús, lo vas a tener todo. Así es que, como dije, te invito a que si nunca le has entregado tu vida a Él, puedas venir delante de Él y rendirte y decirle: Señor, yo entiendo y reconozco que he vivido sin ti, que estoy viviendo una vida lejos de ti, pero hoy quiero tomar la decisión de entregarte mi vida para que tú me perdones, para que tú me salves, para que tú me hagas una nueva criatura, para poder disfrutar de la seguridad que solamente tú puedes dar. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonarme, para hacerme libre, para entregarme la vida eterna. Y tú, quizás que has andado o andas lejos, quizás un día conociste a Jesús, pero te has apartado de sus caminos y ahora vagas por el mundo. Y tú sabes de que allí donde te encuentras no sientes el gozo, el deleite que sentiste cuando tenías comunión con Él. Igualmente, la oportunidad es para ti, para que vengas delante de Él y te puedas reconciliar. Aquel hijo pródigo un día se fue de casa, se fue, se malgastó todo, se perdió por allá en los placeres, en los deleites, pero cuando se encontró hundido en la desesperanza, cuando se vio que ya no había nada para él, él dijo: ahora recuerdo, los siervos en la casa de mi padre disfrutan de los deleites, disfrutan de la buena comida, disfrutan del gozo de estar allí. Yo voy a regresar en este momento, voy a ir y le voy a decir: Padre, reconozco que he pecado contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus siervos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que aquel hombre no había terminado de llegar. Cuando aquel padre de familia dijo: tómenlo, pónganle anillo, pónganle vestido y hagamos fiesta, porque este hijo perdido era, pero ahora ha vuelto. Así es cuando tú vienes nuevamente arrepentido delante de Él, reconociendo que te equivocaste, reconociendo que no estuvo bien lo que hiciste. Él te perdona. Cuando tú vienes verdaderamente arrepentido delante de Él, el Padre te abraza, te cobija, te da la misma posición, porque Él está esperando, porque tú te arrepientas, para que tú vuelvas a casa. Así es que no te quedes allí donde te encuentras. Si la gente te ha dicho que ya no vales nada, que ya no hay oportunidad para ti, si el enemigo te ha dicho que estás derrotado, que estás fracasado por haber desobedecido a Dios, tú dile: es cierto, pequé, es cierto, me fui de casa, pero el Padre está esperando por mí. Ahora iré delante de Él arrepentido y Él nuevamente te tomará. Solamente es necesario reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas, reconocer que sin Él no somos nada. Así es que
Hoy es el día para que tú también te reconcilies y te vuelvas a Él. Solo dile: Señor Jesús, reconozco que quizás por mis descuidos me alejé, me fui lejos de casa, te abandoné, pero ahora estoy aquí nuevamente arrepentido, pidiéndote perdón por todo aquello con lo que te he fallado, con lo que te he ofendido. La sangre de Cristo es poderosa para limpiarte, para perdonarte. Así es que Dios me los bendiga. Sigamos adelante. Los creyentes, sigamos adelante. No desmayemos. Cristo un día vendrá por nosotros. O si un día nos toca partir de esta tierra, pero estaremos con Él. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. Así es que Dios me los bendiga a todos, a los hermanos, a los amigos, aquellos que quizás han escuchado esta palabra, esperando que Dios esté bendiciéndolo grandemente, pero sobre todo que esa palabra poderosa esté obrando en tu vida. Y que esa palabra te esté llevando a tener un encuentro, una mejor relación con Él. Así es que Dios me lo bendiga. Es un privilegio para mí siempre poder compartir con ustedes la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Así es que será hasta la próxima. Dios me lo bendiga.